Bueno, vamos a intentar retomar. Me quedé sin espacio en el celu. Estábamos viendo las diferencias entre asistencia, servicio y trabajo social. Quedamos en el desarrollismo. Para cerrar, voy a decir que la perspectiva de Ezequiel Anderek es bastante este, esperanzadora respecto al servicio social. Él considera que si se hubiese seguido por el camino reflexivo, hubiese sido un servicio social con otras características, de una proyección latinoamericana, la cual me parece que hay muchos autores y en mi caso el que no comparto demasiado porque sí considero que era necesaria una reflexión. El quiebre se produce con el proceso de reconceptualización. Recordemos que la época del desarrollismo es con el gobierno de Frondizi en nuestro país, y que va a durar hasta el 65. El desarrollismo, si bien se plantea un avance en relación a la concepción aséptico-tecnocrática, ese avance va ligado al modelo económico. Entonces, despegarse de eso estructuralmente es muy difícil y las formas de pensar la acción social están muy asociadas a ello. En ese sentido, el primer quiebre que se produce es por el planteo de los propios estudiantes, que después estos estudiantes van a conformar grupos de reflexión como el grupo ECRO, donde profesionales del servicio social con estudiantes se van a reunir a reflexionar, a trabajar en línea con una serie de congresos que ya se estaban llevando adelante en Latinoamérica, repensando el trabajo social, mirando la posición situada del territorio latinoamericano. El trabajo social entonces viene a ser parte de esta reflexión colectiva. No podemos decir que es la consecuencia del proceso de reconceptualización, pero sí va de la mano del mismo. ¿Por qué digo que no puede ser la consecuencia? Porque el proceso de reconceptualización se plantea como un proceso que, si bien es cierto, ha aportado muchísimas reflexiones, ha iniciado todo un camino de revisarnos en el interior de la profesión, no lo ha podido concluir, entre otros factores, por el estallido de las distintas dictaduras que afectaron nuestro continente. Es por ello que decimos, no es la conclusión del mismo, pero sí va de la mano con el mismo. El trabajo social, decíamos que no es lo mismo que el social work, es mucho más que eso, implica una forma de mirar la profesión desde otro lugar, de concebir a los problemas desde otro lugar y a las personas ya no como clientes, usuarios, sino como sujetos. Se plantea una avanzada entonces en la concepción de la acción social, de la ayuda social, la asistencia, pasamos a pensar un trabajo social articulado con otras disciplinas, donde la profesión del trabajo social va a ser ya una profesión necesaria, fundamental, que va a trabajar con otras y que va a mirar desde las ciencias sociales la realidad social. El propósito ya no va a ser ajustar, integrar como lo era en el pasado, sino transformar. Transformar en pos de una realidad que involucre cuál era el propósito en ese momento, qué es lo que nosotros queríamos hacer, es responder a la realidad social latinoamericana. Eso por un lado. ¿Y cómo había que hacer eso? Dejar de ser dependientes, dejar de considerarnos desde esa matriz impuesta del subdesarrollo. Entonces, no es sencilla la respuesta, no es fácil. ¿Qué es lo que pretendían o qué teníamos en común los trabajadores sociales de toda Latinoamérica? Es pensar a las ciencias sociales desde la perspectiva de la liberación de los pueblos históricamente oprimidos. Eso fue el espíritu con el cual inicia la transformación de la concepción de la profesión del servicio al trabajo social. Entonces era pensar qué era lo nuestro, qué era lo nuestro. Lo nuestro era liberarnos, ser independientes y mirarnos desde lo nuestro con lo nuestro. ¿Qué plantea acá Anderek? Que a veces hay como una romantización de lo nuestro, un excesivo sentido de pertenencia que hace que abandonemos todo aquello que habíamos incorporado como aportes externos, que en realidad están en nuestra matriz y están coexistiendo, es decir, que
el trabajo social también está compuesto por los precedentes que le aportaron el servicio social e incluso la asistencia, y que es al presente. Recordemos que Andere escribe en el 85 este libro que les compartí, eh, que es al presente que conviven las tres formas de asistencia. Entonces, sí plantea él que es necesario y fundamental desterrar la primera, el asistencialismo, y que por ahí entiende que van a seguir coexistiendo el servicio y el trabajo social porque todavía no se encuentra una alternativa superadora definitiva. ¿Qué más les quería comentar? Que hay dos elementos a considerar que me pareció muy útil esto y que es fundamental que lo sepan, porque cuando salimos al terreno, o sea, a las prácticas preprofesionales o cuando nos desempeñamos ya como profesionales de trabajo social, nos encontramos con que nosotros venimos empapados de toda una teoría y de toda una praxis que nos invita a reflexionar la transformación social. Sin embargo, hay dos cuestiones a considerar. Por un lado, la estructura social en la que vivimos, en ese campo relacional en el que nosotros nos movemos, e incluso el campo profesional, que lo que hace es limitar las acciones de acuerdo a lo que disponemos en la realidad, desde la estructura social, la sociedad, las relaciones sociales y también institucionales, que van a determinar en gran medida nuestro quehacer profesional. Y por otro lado, las personas tendemos a reproducir el orden social existente, y que producir un giro no es tan sencillo como expresarlo teóricamente, sino que tiene que ver con todo un proceso de reflexión, pero también de un acompañamiento de esa reflexión que va a llevar muchos años, que de hecho podríamos decir que nunca hemos alcanzado desde el 65 ese proceso de introspectivo tan fuerte como fue el de la reconceptualización. Yo sí creo que estamos en ese camino, que estamos recuperando esa mirada, que hay esfuerzos, pero comparto con Andere que todavía no hay un proceso tan crítico como fue, o con un propósito tan grande como fue el de la reconceptualización. Sí, también comparto que el trabajo social es una de las tantas disciplinas sociales, pero que es fundamental, que sin trabajo social no podríamos continuar con las formas de reproducción social que conocemos. Así que no somos superhéroes, pero sí somos muy necesarios en ese devenir social. Nada más, muchas gracias, cuídense, nos vemos en la próxima.